El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios. El marco de referencia. Examinando las suposiciones detrás de lo masculino y lo femenino. En esta sesión vamos a tratar con la naturaleza de la verdad. Francis Schaeffer, el fundador de la comunidad de L'Abri y el hombre quien fuera mi mentor cuando era joven, dijo lo siguiente: en este mundo caído, las cosas constantemente oscilan como en un péndulo de un extremo al otro, de estar equivocadas en un extremo hasta el estar equivocadas en el otro extremo. El diablo nunca nos da el lujo de pelear en un solo frente. Este siempre ha sido el caso. Así que, como cristianos, necesitamos luchar en dos frentes, no en uno solo. Si luchamos en un solo frente, probablemente estaremos dejando de pelear la batalla que se libra en el otro frente. Este diagrama de un punto dentro de una línea lo vi por primera vez durante una cena con Francis Schaeffer. Él nunca habló de esto, ni tampoco hizo referencia sobre ello en sus libros, pero fue una de las ideas más profundas que le dieron forma a mi vida durante los años que viví y compartí con él en su casa de L'Abri en Suiza. Él trazó una línea y luego señaló uno de los puntos extremos de la línea colocándole al lado la palabra correcto. Y al otro extremo de la línea señaló el punto final y le colocó al lado la palabra equivocado. Como cristianos tendemos a dividir las cosas entre bien y mal y queremos estar del lado correcto, así que queremos estar en el extremo correcto de este punto, y si somos muy concienzudos, queremos mantenernos alejados del otro extremo. Pero cuando miramos las cosas de esta manera, tendemos a poner la gracia en uno de los extremos y colocar la ley en el otro extremo. Esto lo podemos ver dentro de la cristiandad. Algunas iglesias se enfocan en la gracia, otras en la ley. Algunas personas se enfocan en la gracia y otras en la ley, de acuerdo a sus personalidades. Otras divisiones que puedes encontrar son entre el libre albedrío y la predestinación, entre la responsabilidad y la soberanía, entre la fe y las obras, entre la unidad y la diversidad, entre el feminismo y el sexismo. De modo que separamos cada una de estas cosas. Entonces, si estás en uno de estos puntos, estás correcto, y si estás en el otro, estás equivocado. Schaeffer dibujó otro diagrama con dos puntos dentro de una línea. Y su énfasis fue que las Escrituras hablan tanto de la soberanía de Dios como del libre albedrío. Hablan de la fe y de las obras. Pero cuando las separamos, desarrollamos diferentes denominaciones o grupos opuestos de personas. Unos dicen yo creo en el libre albedrío, otros dicen no, yo creo en la predestinación. Otros dicen la salvación se basa en las obras, otros dicen no, la salvación se basa en la fe. Nos dividimos en base a los extremos de la línea, y lo que Schaeffer estaba diciendo es: tú puedes estar equivocado en cualquiera de los extremos, porque la línea tiene dos puntos, uno en cada extremo, y tenemos que vivir dentro de la tensión entre esos dos puntos. Te puedes salir de la línea de la verdad y estar equivocado, salir por cualquiera de los dos extremos y equivocarte. G.K. Chesterton, en su profundo libro sobre la ortodoxia, dedicó todo un capítulo a este concepto. Chesterton es reconocido por ser el príncipe de las paradojas. Él dijo que necesitamos sostener los colores brillantes en tensión.
No deberíamos tratar de disolverlos y convertirlos en alguna clase de rosado o de morado. Tenemos que dejar los colores brillantes en su lugar, porque Dios quiere que vivamos en fe dentro del marco de referencia de estas cosas. Así que en un punto tienes la gracia y en otro punto la ley. La libertad se encuentra entre el libre albedrío y la predestinación. No se trata solo de una cosa o la otra. Son ambas y estamos supuestos a vivir dentro de esa tensión y vivir creativamente dentro de esa tensión. Existe la responsabilidad humana y también existe la soberanía de Dios. Dios es soberano y nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Ambas cosas son verdad. Por otro lado, tienes fe y tienes obras, y la una no es más importante que la otra. Además de hablar de la fe y las obras, la Biblia habla de la unidad y la diversidad, y la vida se encuentra entre estos dos conceptos. La muerte y la destrucción se encuentran cuando te sales, sea por un extremo o por el otro. En términos de la discusión que estamos teniendo sobre la naturaleza del hombre y de la mujer, la naturaleza de la familia, la dignidad de la mujer, en cada caso tienes unidad y tienes diversidad. La vida se encuentra entre estos dos extremos y puedes salirte por cualquiera de ellos. Por un lado, si te sales por el lado de la diversidad, terminas en el sexismo. Y si te sales por el lado de la unidad, terminas en el feminismo radical. Y puedes vivir en cualquiera de estos dos extremos. Pero estos no son buenos lugares para vivir. Estamos supuestos a vivir dentro de la tensión entre la unidad y la diversidad. Y es aquí donde puedes ver la naturaleza complementaria de lo masculino y lo femenino. Iguales pero diferentes. Schaeffer hablaba del pináculo. En Arizona podemos ver muchos de ellos, especialmente en un lugar llamado el Valle Monumental, donde puedes ver estos pináculos como se elevan en el desierto. Cuando te encuentras en el tope de un pináculo, puedes caerte por más de uno de sus lados. Si te encuentras en el borde de un pináculo y piensas que la verdad es como un pináculo, pudieras pensar: quiero mantenerme lo más alejado posible del borde, así que te mueves hacia atrás, alejándote más y más del borde frente a ti. Y entonces, ¿qué pasaría? Que en algún punto te caerías al abismo por el otro lado. Schaeffer dijo que la verdad es similar a un pináculo y te puedes caer al abismo por un lado o por el otro. El monismo es un extremo. Para la realidad es todo unificado, no hay distinciones, todo es intercambiable. Pero el otro lado del abismo es el atomismo, que nos dice que todo es diferente y algunas cosas son más importantes y más grandes que otras. Aquí tenemos dos abismos y podemos caernos por cualquiera de los dos. Y si no mantenemos ambos abismos a la vista, sabemos que vamos a caernos por uno de los dos. El artista Rafael pintó un cuadro llamado La Escuela de Atenas para capturar este concepto. A mitad del cuadro aparecen dos figuras, Platón y Aristóteles. Platón está a la izquierda y está levantando su mano derecha y señalando con uno de sus dedos hacia los cielos, como diciéndonos: todo al final es uno. Esta es la unidad final de todas las cosas. Por el otro lado, Aristóteles está señalando con los 5 dedos de su mano derecha, señalando hacia abajo como diciéndonos: no. Todo es diverso y descubrimos la verdad a través de los 5 sentidos explorando el mundo físico. Así que por un lado tienes el monismo y la unidad absoluta.
y por el otro lado tienes el atomismo que propone la diversidad absoluta. Esto es equivalente a tener en un extremo al feminismo radical y por el otro lado al sexismo. En el feminismo radical los hombres y las mujeres son iguales en ser, y en el lado opuesto tienes el sexismo donde los hombres y las mujeres son diferentes en funciones. Estos conceptos llevan a dos diferentes modelos ideológicos de la relación entre lo masculino y lo femenino. Otra manera de entender estos conceptos es ilustrándolos mediante un juguete infantil móvil. Todos hemos visto un móvil sobre la cuna de un niño y cómo está siempre en movimiento. ¿Por qué está siempre en movimiento? Porque está balanceado. Sea que tenga 3 partes o una docena, ¿qué pasa si le quitas una parte? El móvil colapsa y se torna estático. La verdad está balanceada, está equilibrada, está finamente balanceada como el móvil de un niño. Si le quitas una de sus partes, se queda estática, sin vida. Así que la posición complementaria es que los hombres y las mujeres son iguales en ser, iguales en valor, iguales en dignidad. Y también que los hombres y las mujeres son gloriosamente diferentes en sus funciones. Las diferencias en sus funciones son gloriosas y deben ser celebradas como maravillosas y gloriosas. Cuando Dios diseñó la naturaleza, y no estamos hablando aquí del evolucionismo de Darwin, que propone que somos un accidente cósmico. Estamos hablando de Dios como un diseñador, un arquitecto, un creador. El creador, quien hizo el universo, diseñó lo femenino y lo masculino con un propósito y con una finalidad. Él creó la naturaleza con una estructura binaria. Así que podemos encontrar pares binarios en Génesis. Lo puedes ver en Génesis 1, los cielos y la tierra, luz y oscuridad, día y noche, las aguas encima y las aguas debajo, el mar y la tierra seca, las grandes lumbreras y las pequeñas lumbreras. Y al final del proceso de la creación, diseñó el gran par binario, al hombre y a la mujer, complementarios, binarios, hechos el uno para el otro. N.T. Wright dice que la secuencia en Génesis 1 está describiendo un matrimonio heterosexual. Todo trata sobre lo masculino y lo femenino. En el proceso de la creación, 7 pares de realidades binarias concluyen con la creación del hombre y la mujer. Note la naturaleza complementaria de los pares binarios. Fueron diseñados para funcionar juntos y complementarse uno al otro. Cada una de las partes de un par binario deriva su complementariedad y significado de su conexión con la otra parte de su par. Lo que continúa es un video de 4 minutos del teólogo N.T. Wright hablando sobre la definición del matrimonio. ¿Y cuáles crees que son los mayores desafíos para la Iglesia y para el mensaje cristiano a la luz de la legislación actual sobre la redefinición del matrimonio? Sí, se trata obviamente de grandes problemas y no hay forma de que podamos exponerlos todos en este día. Cuando fuerzas externas presionan a los gobiernos, lo primero que sucede es que las palabras claves utilizadas en la cultura cambian sus significados y, en consecuencia, las civilizaciones cambian repentinamente. Usted debería tener cuidado si va a un diccionario alemán y lo abre al azar, porque es posible que vea varias palabras alemanas que tienen un pequeño corchete diciendo NS, que significa nacionalsocialistas. Esto quiere decir que los nazis le dieron a esas palabras un cierto significado. En la Rusia posterior a 1917, había categorías enteras de personas que fueron llamadas expersonas, porque los comunistas las habían identificado como diktat, esto es,
que habían dejado de ser personas relevantes para el Estado. Y una vez que los llamaban ex-personas, era muy fácil enviarlos a algún lugar y mandarlos a matar. Dentro del mismo concepto de ideas, hace semanas apareció un artículo en el Times diciendo que cuando hablamos de suicidio asistido o algo así, en realidad no deberíamos usar palabras como suicidio o asesinato, o palabras similares, porque implican que tales acciones son moralmente incorrectas y no deberían realizarse. Hoy en día nuestra civilización dice que sí existen motivos para el suicidio asistido y prácticas similares. Es notable la estrategia que está siendo utilizada para promover diferentes ideologías dentro de una cultura utilizando como arma el cambio del idioma. Durante miles de años y transculturalmente, la palabra matrimonio implicaba la relación entre un hombre y una mujer. En ocasiones, era un hombre con varias mujeres, en otras ocasiones era una mujer con varios hombres. Estos sistemas eran conocidos como poligamia o poliandria, respectivamente. Pero siempre el matrimonio había sido entre hombres y mujeres. Entonces, para decir que vas a tener un matrimonio de mujer con mujer o de hombre con hombre, tienes que cambiar radicalmente el significado de la masculinidad y de la feminidad. Y yo diría, tú no puedes hacer esto bajo presuposiciones cristianas o judías o musulmanas. Entonces, si crees en lo que dice Génesis 1 acerca de la creación, sobre cómo Dios hizo el cielo y la tierra, con una estructura binaria, expresada, por ejemplo, en las realidades del cielo y la tierra, el mar y la tierra seca, y así sucesivamente, terminando con la pareja del hombre y la mujer, entonces podrás entender la importancia de que Dios haya diseñado el universo en función de pares complementarios que deben trabajar juntos. Y la última escena en la Biblia, esta estructura binaria está representada por los cielos nuevos y la tierra nueva, y por el matrimonio de Cristo y su iglesia. Así que no se trata de uno o dos versículos aquí y allá, sino de una narrativa completa que trabaja el concepto de complementariedad. De modo que un matrimonio formado por masculino y femenino es una señal de la bondad de la creación original y de la buena intención de Dios para los eventuales cielos nuevos y tierra nueva. Si propones que ahora el matrimonio podría estructurarse en función de otras configuraciones, lo que en realidad estás diciendo es que cuando un hombre y una mujer se casan, lo único que están haciendo es un arreglo social conveniente, un arreglo sexual. Me parece que eso no es lo correcto porque eso es una degradación del matrimonio. Este proceso es algo que ha estado sucediendo durante algún tiempo y ahora asoma la cabeza por encima de su escondite. Si tu idea de lo que es el matrimonio es la idea de un simple contrato, entonces claramente no hemos hecho un buen trabajo discipulando en la sociedad general, ni en la iglesia en particular. No hemos enseñado lo maravilloso y misterioso que es el matrimonio desde una perspectiva bíblica. Así que cuando observo la tendencia actual, creo que se trata de una tontería. Es como un gobierno votando al color negro para que se transforme en color blanco. Lo siento, pero esto es absurdo. Es posible que un gobierno o una fuerza política puedan obtener la mayoría de la votación a su favor para una iniciativa sin sentido, pero eso no cambiaría una realidad creacional, como lo es la naturaleza del matrimonio. La maravilla del par binario masculino-femenino trasciende la naturaleza, es revelado en el orden creado y se refleja en la verdad de la revelación especial. Dios no solo se ha revelado a sí mismo a través de su palabra, sino que también se ha revelado a través de sus obras. Sus obras hablan de masculino y femenino y nosotros podemos mirar a sus obras y ver lo complementario de este par. Una de las mujeres que he estudiado para esta serie de conferencias es una feminista maternal, quien vivió hace unos 150 años. Su nombre es Lydia Signori. Ella escribió una serie de cartas dirigidas a mujeres jóvenes. Un gran amigo me dio una copia de su libro cuando me preparaba para esta serie de enseñanzas. Quedé impactado por dos cosas: la belleza de sus palabras y el increíble universo sobre lo masculino y lo femenino que ella creó con sus palabras.
Ella dijo cosas que nunca había oído de una manera tan hermosa. Por ejemplo, ella dijo: pero donde quiera que la fuerza bruta del guerrero sea considerada divina, la mujer es apreciada únicamente porque se acerca a las criaturas más fuertes. Cuando consideras la fuerza bruta, la fortaleza física como divina, todo lo que no sea físicamente fuerte es inferior a lo divino. Así que la mujer, quien no tiene la misma estructura de fortaleza que los hombres, es considerada como inferior. La profesora Ivy George del Gordon College dijo lo siguiente: cuando el trabajo de la mujer de cuidar a otros es considerado como invisible por las estructuras y arreglos sociales, cierto tipo de feminicidio social se está desarrollando. Mi madre decidió que iba a ser una mujer fuerte e independiente, que no necesitara de ningún hombre. Y ese fue el mundo donde yo crecí. Mi madre no rindió cuentas a nadie. Ella hizo un buen trabajo criándonos y proveyendo para nuestras necesidades físicas. La falta de una figura paterna sí nos afectó como familia, especialmente a mí, ya que yo podría decir que no conocí lo que era la debilidad. Bueno, para mí la debilidad era ser mujer, ser sensible, llorar, expresar mis emociones, porque mi madre era fuerte y no era así. Así que lo primero que matamos fue a la feminidad. Y cuando matamos a la feminidad, eventualmente matamos a las mujeres. Porque lo femenino y las mujeres no tienen valor. Hace 100 o 150 años, los hombres y las mujeres eran feministas maternales. Ellos entendían que las mujeres tenían importancia, tanto como seres humanos como por sus funciones. Las mujeres eran iguales a los hombres. El feminismo más avanzado empezó en los años 1960 y comenzó a cambiar las cosas. Ya para los años 1970 se estaba desarrollando un debate entre los círculos feministas, entre gente conocida como feministas de la igualdad y feministas de las diferencias. Los feministas de la igualdad son ahora conocidos como feministas igualitarios o feministas modernos. Los feministas de las diferencias son ahora conocidos como feministas esenciales. Ellos dijeron que los hombres y las mujeres son esencialmente diferentes y eso es algo bueno. Así que el igualitarismo dijo: debemos enfocarnos en las similitudes básicas entre lo masculino y lo femenino, y la meta debe ser la igualdad e intercambiabilidad de los hombres y las mujeres en todas las esferas de la vida. La meta es la mujer fuera del hogar. Es mejor para las mujeres el estar fuera del hogar que estar en el hogar. Es mejor para las mujeres ser definidas por sus profesiones que por ser madres. Las feministas esenciales dijeron: existen diferencias biológicas y psicológicas entre los hombres y las mujeres, y las diferencias son de igual valor, así que deben ser celebradas. Ambos sexos tienen igual valor moral y la naturaleza maternal es importante de ser reconocida y celebrada. En los 1980s la Iglesia comenzó a participar en este diálogo y en 1984 en Inglaterra se formó una organización llamada Hombres, Mujeres y Dios. Este grupo de evangélicos de Inglaterra apoyó la posición igualitaria
Y de ello surgió todo un movimiento orientado hacia el igualitarismo dentro de las iglesias evangélicas y carismáticas. En 1987, 3 años después, en los Estados Unidos, una organización contraparte fue fundada llamada Cristianos por la Igualdad Bíblica. Estos estaban conscientemente operando desde una cosmovisión judeocristiana y se asociaron con el feminismo de la diferencia, esa parte del movimiento feminista que reconocía que los hombres y las mujeres eran diferentes. Y al igual que con el movimiento feminista, se dio el debate entre estos dos grupos, y el grupo promotor de la igualdad ganó la misma discusión o batalla, o como quieras llamarla, que se dio dentro de la iglesia evangélica. Denominaciones completas e iglesias han quedado divididas respecto de este tema. La pelea no comenzó en la iglesia. Comenzó con el movimiento feminista y entró a la iglesia. Y la iglesia ha sido dividida en torno al igualitarianismo y el complementarianismo. Yo sugeriría un territorio medio. Puede ver en la diapositiva el área coloreada en verde. El sincretismo está junto con el monismo. El sincretismo también está con el feminismo moderno, y dentro de la iglesia está con el igualitarianismo. Esta posición minimiza las diferencias y diciendo que los hombres y las mujeres son prácticamente intercambiables. Por el otro lado, en la diapositiva coloreado de rojo, tenemos el sincretismo con el sexismo o el atomismo, lo cual es sinónimo de chauvinismo. Cuando miramos dentro de la iglesia encontramos una gran cantidad de chauvinismo y es así como la iglesia ha asimilado la cultura sexista y ha permitido el aplastamiento de la mujer en la iglesia. Pero cuando adoptas un terreno intermedio, te alineas con lo que Pablo escribió en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Se trata de un mundo sexista o de un mundo feminista, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento empieza con adoptar el orden trinitario, el principio de que Dios es uno y a la vez varias personas. Este es el fundamento para un entendimiento de la complementariedad, del igual valor de lo masculino y lo femenino y de sus diferencias en roles y funciones. Esos diferentes roles y funciones son igualmente valiosos para la totalidad de la sociedad. Aquí encuentras la celebración de la dignidad de la mujer como mujer. No la celebración de los hombres como opositores a las mujeres o a la desaparición de la mujer cuando busca funcionar como un hombre. Aplicación. El sexismo se centra en las diferencias entre hombres y mujeres y concluye que los hombres son superiores a las mujeres. El feminismo moderno enfatiza que los hombres y las mujeres son iguales, definiendo iguales como intercambiables, sin distinción. ¿Cómo explicarías la verdad de que Dios hizo al hombre y a la mujer iguales pero diferentes? Escribe tus pensamientos en un diario. El gran diseño. Redescubriendo al hombre y la mujer como imagen de Dios.